Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. ¿Cómo leer el libro de Proverbios? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser una persona sabia? Es común confundir la sabiduría con el simple hecho de poseer muchos conocimientos. Sin embargo, en la tradición bíblica, la verdadera sabiduría es mucho más profunda. Y para poder explorarlo adecuadamente, podemos acudir al libro de Proverbios, uno de los libros más significativos de la Biblia, que fue inspirado por Dios y ofrece muchos consejos valiosos para nuestra vida diaria. El libro de Proverbios, junto con otros libros como Job, Salmos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, nos proporciona un marco sobre qué es la sabiduría desde la perspectiva divina. A menudo, muchas personas consideran proverbios como una serie de consejos variados, que a primera vista parecen no estar conectados entre sí. Y puede ser difícil entender de qué manera Proverbios es un libro que representa un todo. Si ese es su caso, aquí hay un poco de ayuda. ¿Por qué? Porque a veces somos nosotros mismos los que pensamos que es ser difícil. Entonces, vamos a mirar en las siguientes 7 claves cómo podemos leer e interpretar el libro de Proverbios de la manera maravillosa. El origen de Proverbios lo tenemos que tener en cuenta de algo, y es que Proverbios salió de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4. Recuerden, hemos mencionado este versículo de que toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. El libro de Proverbios es inspirado por Dios. Vino de Él a nosotros para todo nuestro bien. Es la palabra de Dios infalible, sin errores, con autoridad. El libro de Proverbios fue escrito por varios autores humanos. Hay 2 secciones del libro que se atribuyen al rey Salomón. Proverbios 10, a partir del capítulo 10 hasta el capítulo 22, versículo 16. Pero también tenemos el capítulo 25 hasta el capítulo 29, versículo 27. Otras que contienen proverbios de los sabios. Proverbios 22, capítulo 22, versículos del 17 al capítulo 24, los versículos 22 hasta el 34. De Agur en Proverbios 30, del 1 al 33, el sabio Agur. Pero también tenemos del rey Lemuel, Proverbios 31, del 1 al 9. Y hay una nota interesante en Proverbios 25, versículo 1. Dice: estos son proverbios de Salomón, que transcribieron los hombres de Ezequías, rey de Judá. ¿Sí? Esta última frase parece indicar que el proceso de reunir todos los proverbios en un solo libro duró varios siglos. La inspiración divina de los libros canónicos, o sea, los libros reconocidos como inspirados por Dios, no anula el factor humano en su origen. Y al igual que en el resto de los libros de la Biblia, los diferentes contextos históricos detrás del libro de Proverbios nos pueden ayudar a discernir el propósito de Dios
las intenciones de los autores y el significado para los oyentes. Importante es entender los lectores originales para que podamos construir un puente adecuado entre su pasado y nuestro presente. Hablemos un poco del lenguaje de Proverbios. El lenguaje de Proverbios es como el libro de los Salmos. Es poesía hebrea, que tiene sus propias características, entre las cuales la que más destaca es el paralelismo hebreo. ¿En qué consiste? En una relación estrecha, muy estrecha, entre dos o más líneas de poesía. Y hoy vamos a ver los tipos de paralelismo hebreo. Todos ellos se encuentran en el libro de Proverbios. Empecemos. El paralelismo sinónimo significa que la segunda línea dice lo mismo que la primera, solo con otras palabras. Y eso lo encontramos en Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida, y en los caminos no hay muerte. Tenemos el paralelismo antitético. Se presenta un fuerte contraste entre dos o más líneas. Lo vemos en Proverbios 10:12. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Tenemos el paralelismo sintético. La segunda línea explica o desarrolla el pensamiento de la primera línea. Eso lo encontramos en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos el paralelismo emblemático. La primera línea expresa con una comparación, muchas veces muy vívida, la verdad de la segunda línea. Eso lo vemos en Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Aparte de la presencia del paralelismo hebreo, Proverbios está lleno de símiles, o sea, comparaciones explícitas, típicamente introducidas por la palabra como, y de otras figuras literarias propias de la poesía hebrea. La tercera clave es el género literario de Proverbios. Este libro pertenece al género sapiensal, que se centra en la búsqueda de la sabiduría. A través de su contenido se nos presenta una sabiduría intelectual, moral y espiritual. La Biblia enfatiza que la verdadera sabiduría empieza con el temor de Dios, lo cual significa un respeto profundo y reverencia hacia Él. Es importante también que una persona que ignora esta relación y busca sabiduría por caminos egoístas no podrá considerarse verdaderamente sabia. ¿Por qué? Porque la sabiduría en cuestión es mucho más que solo sabiduría humana, como cuando se habla de una persona sabia, de una decisión sabia o de una medida sabia, aunque la sabiduría bíblica incluye todo esto. La sabiduría reflejada en Proverbios es una sabiduría intelectual, como lo decía anteriormente, moral y espiritual. Recuerde, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Qué bello, ¿verdad? Otro aspecto fundamental es la estructura del libro. A lo largo de Proverbios encontramos conexiones temáticas que van más allá de la simple recolección de refranes. A menudo las secciones del libro forman un conjunto mucho más amplio de enseñanzas sobre la vida, como la sabiduría en la educación, en el matrimonio y en el trabajo.
Por eso es crucial leer con atención, dedicando el tiempo suficiente a comprender el flujo y la lógica detrás de cada proverbio. La búsqueda de conexiones de verdad nos enriquecerá muchísimo y nos ofrecerá lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria, cotidiana. Al leer proverbios es fácil encontrar diversos personajes que reflejan actitudes y comportamientos con los que todos podemos identificarnos. Desde el joven imprudente hasta la mujer sabia. Cada figura sirve como un recordatorio de las diferentes lecciones que enfrentamos en la vida y sus consecuencias. Miremos el papel de las mujeres, porque juegan un papel supremamente importante y destacado en Proverbios, representando tanto desafíos como virtudes. La sabiduría es personificada como una figura femenina que llama a las personas a escuchar sus consejos. Y si miramos a las mujeres protagonistas allí en Proverbios, está la madre sabia, Proverbios 1:8, Proverbios 31:1. Está también la mujer adúltera, en Proverbios 2 del 16 al 19, Proverbios 5:1. Pero también está Proverbios capítulo 6, versículo 20, y está el capítulo 7, versículo 1. También vemos el capítulo 30, versículo 20. Está la mujer insensata, que lo vemos en Proverbios 9:13. La mujer virtuosa en Proverbios 12, en el versículo 4a. Y la vemos también en Proverbios 31:10 y todo en adelante. Está la mujer sabia y la mujer necia en Proverbios 14:1. Está la esposa rencillosa en Proverbios 21, versículos 9 y 19. Capítulos 25, versículo 24 y capítulo 27, versículo 15. Y en este sentido, Proverbios es uno de los libros más femeninos de la Biblia. Las mujeres a veces representan amenazas a una vida caracterizada por la sabiduría. En otras ocasiones representan las mejores cualidades de una vida auténticamente sabia. Pero las mujeres más importantes de Proverbios nos muestran qué es la sabiduría misma, personificada por la figura de una mujer predicando al aire libre, llamando a todos y a todo tipo de personas a hacerle caso, a aprender de ella y a poner por obra sus sabios consejos. Proverbios capítulo 1, versículo 20 en adelante, capítulo 8, versículo 1 en adelante, capítulo 9, versículo 1 y los versículos siguientes. Es precioso e importante prestar mucha atención. Si miramos Proverbios el día de hoy, fue escrito y editado entre el siglo X y el siglo XII a.C. El libro de Proverbios nos sorprende con su asombrosa relevancia en nuestros tiempos. Aunque han cambiado muchas formas de vida y tecnología desde que fue escrito, los principios morales y la sabiduría práctica que representan son tan aplicables hoy como lo fueron en su época. Temas como la vida familiar, el dinero, la amistad, las relaciones humanas son tan pertinentes ahora como lo eran hace miles de años. Además, en Proverbios podemos ver una conexión hacia Jesús. Y aunque su nombre no se menciona, la sabiduría personificada en el libro nos dirige hacia la sabiduría encarnada, quien es Cristo. Al leer Proverbios nos encontramos con nuestra propia necedad, pero también
el reconocimiento de nuestra incapacidad para vivir una vida sabia sin la ayuda divina. La sabiduría de Proverbios entonces no solo nos da pautas de cómo vivir, sino que también nos guía hacia la salvación que solo encontramos en Jesús. Por eso ninguna de nosotras puede vivir una vida apartada de la guía y la dirección de esta hermosa palabra que se encuentra en Proverbios. Una primera lectura de Proverbios nos hace ver nuestro pecado y nos muestra nuestra incapacidad moral y espiritual, aún la condenación que merecemos. Pero la mala noticia nos prepara para la buena. Hay un Salvador para nosotras, las pecadoras. La sabiduría de Proverbios nos apunta a ese Salvador. ¿Y de qué manera nos apunta Proverbios a la sabiduría encarnada? La voz de la sabiduría que llama a la gente apunta a la voz de Cristo, que nos llama a hacerle caso, a darnos cuenta de nuestra verdadera condición espiritual, a arrepentirnos y abrazarle a Él como el único que puede salvar. Algunos pasajes de Proverbios apuntan a Cristo de manera indirecta, como Proverbios capítulo 8 del 22 al 31, donde la sabiduría personificada apunta a la sabiduría encarnada. El Hijo de Dios se hizo hombre y vivió de forma perfecta la vida santa y sabia recomendada por Proverbios. Vivió esa vida por nosotros y para nuestra salvación. Por eso, no es de extrañar que el apóstol Pablo escribiera en 1 Corintios 1:30: «Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención». La sabiduría de Proverbios ayuda a cada uno de los creyentes a vivir para la gloria de Dios. Al igual que la ley de Dios, la sabiduría de Dios en Proverbios nos convence de pecado, nos lleva a Cristo y luego nos enseña cómo vivir para su gloria. Tras darnos cuenta de nuestro pecado y de la perfecta obra de Cristo por nosotras, recibimos un nuevo deseo. ¿Cuál es ese nuevo deseo? Ser más como Cristo y de vivir más como Él, como aquel que vivió entre aquellos que lo pudieron ver y escuchar con la guía, la dirección y el poder del Espíritu Santo. En conclusión, podemos decir que al estudiar el libro de Proverbios a través de estas 7 claves, su origen, lenguaje, género, estructura, personajes, relevancia y conexión con Cristo, podemos adentrarnos en una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderamente sabias. No solo leeremos cada proverbio como un simple consejo, sino como una invitación a vivir una vida que honre el nombre de Dios, que a su vez sea llena de bendiciones y sabiduría para nuestras vidas diarias.